Madrugada del 17 de febrero de 1994. José Baniato, su mujer Alicia, sus hijos Matías, Fernando, Alejandro y Nicolás, y un amigo de Alejandro duermen apaciblemente en su chalet del barrio de Flores. Súbitamente, las llamas empiezan a apoderarse de la primera planta de la casa. El humo se expande, el fuego sube al segundo piso y en su paso destructivo el incendio ya es total. El saldo: todas las personas que dormían en la casa mueren, sobreviviendo únicamente Matías, el hijo mayor de 16 años, al bajar por la ventana a través de una escalera que le facilitó un policía. Los peritos llegan al chalet y la pregunta que se hacen todos es ineludible: ¿qué provocó el incendio? Mi nombre es Hernán Núñez, soy comisario inspector de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Estoy a cargo del Departamento Técnico Investigativo, soy abogado y gran parte de mi carrera la he pasado en el área de investigación de incendios y explosiones. Todo incendio que amerita la concurrencia de una dotación profesional de la Superintendencia Federal de Bomberos es investigado, es decir, que se determina la causa de su origen. En el caso que este operativo no pueda, el oficial operativo no pueda determinar su causa o ya tenga indicios de intencionalidad, debe requerir los servicios del Departamento Técnico Investigativo. El Departamento Técnico Investigativo se haya abocado en forma primaria a la investigación de incendios y explosiones. Hay todo un cúmulo de investigaciones que se hace sobre artefactos electromecánicos, por ejemplo ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, explosiones de volumen, es decir, aquellas que no son a causa de artefactos explosivos, puede ser por vapores combustibles, por gas, electrocuciones, accidentes en obras en construcción, caída de operarios, en silletas, balancines. Son todos hechos que son investigados por profesionales del área respectiva, es decir, ingenieros, arquitectos, licenciados en seguridad e higiene del trabajo. Mi nombre es Marcelo Gabriel Ochoa, soy subcomisario, jefe de la División Coordinación Judicial del Departamento Técnico Investigativo. Tengo 45 años, soy licenciado en Criminalística y soy docente universitario. Nuestro trabajo pericial obviamente es meramente en la escena del hecho. Nosotros trabajamos en todo lo que son los incendios y demás siniestros de la gama que nosotros tenemos que investigar. Trabajamos en el caso de los incendios en forma puntual, dentro de lo que es el método científico, tratando de ir de lo general a lo particular. Lo primero que se determina a través del profesional es la zona de origen del fuego, y dentro de esa zona de origen todo lo que el fuego pudo haber dejado como propagación y demás. Cuando se tiene ya establecida la zona de origen del fuego, lo que se hace es trabajar en el factor causal, y las causas se van determinando por descarte de posibilidades y elementos propios del medio y elementos ajenos al medio. Por ejemplo, en una vivienda, una instalación eléctrica o algún estufa o artefacto alimentado a gas natural o cualquier otro elemento que pueda ser ya sea utilizado de forma negligente o imprudente o que sea hecho fortuito en un caso, digamos, que escape a la voluntad de la persona. En el caso de las obras de construcción muchas veces son negligencias o imprudencias de parte de los profesionales de la construcción. En el caso de los incendios también a veces hay, dejando de lado los incendios provocados, pero muchas veces hay negligencia e imprudencia, no saber la manipulación de elementos que pueden generar un principio de incendio. La falta de comunicación de la gente hace que puedan darse estas cuestiones. Otra de las intervenciones que también tenemos dentro de esta área son las electrocuciones o las descargas eléctricas. Eso pasa muy frecuente, sobre todo en verano.
Y bueno, eso también, manipular artefactos que están energizados sin tener en cuenta las reglas de oro de la electricidad hace que puedan provocar lesiones o muertes. 15 dotaciones de bomberos lograron controlar anoche un incendio en la reserva ecológica en la costanera porteña. Una persona fue demorada por iniciar el siniestro. El dueño de la mueblería, de acuerdo a la hipótesis de la investigación, primero habría asesinado a su esposa y después él mismo se habría deserrajado un tiro en la cabeza. Ese tiro habría sido el que originó la explosión porque antes de ese tiro él había abierto las llaves de gas de la casa y del negocio. Por eso la importancia de la explosión que dejó el local totalmente destruido. Es imposible quemar media hectárea en 10 minutos si no es intencional. Lo aseguraron inspectores y peritos tras conocerse que el incendio en Iron Mountain fue provocado por dispositivos colocados en cajas de cartón sobre las que se tiró combustible para acelerar la propagación de las llamas. Así lo ratificó la pericia policial y el inspector Edgardo Castro, especialista en seguridad de trabajo. En la actualidad el Departamento Técnico Investigativo está dividido en 4 divisiones subordinadas a este departamento, que son la División Siniestros, Coordinación Judicial, Análisis de Información Siniestral y Laboratorio de Ensayos, cada una con una labor específica. En el caso de la División Siniestros, la que nuclea los peritos que se abocan a estos hechos que son necesarios investigar y que ya expresé. En lo que hace a Coordinación Judicial es el enlace con la justicia, porque nuestros informes finalmente tienen como finalidad abonar una causa judicial, es un elemento más de pruebas, es la prueba pericial. Análisis de información siniestral hace todo lo que hace a la información, ¿no es cierto?, de un determinado siniestro, es decir, tratar de averiguar el uso, quiénes moraban en ese determinado domicilio, si se vieron movimientos anómalos previo a la producción del siniestro, etc. Y el laboratorio de ensayos hace pruebas de laboratorio tendientes a establecer si, por ejemplo, pudo haber habido alguna sustancia acelerante de la combustión dentro de un incendio que estamos investigando. Bueno, esta es la primera unidad que nosotros contamos que está exclusivamente abocada a la investigación de incendios y explosiones. Sirve para transportar material y personal, especialmente dedicada a intervenciones de gran magnitud. Nos encontramos en la parte posterior de la unidad, donde tenemos el transporte de material. Contamos con un grupo electrógeno para alimentar equipos de iluminación u otras herramientas eléctricas, útiles de zapa que nos permiten escombrear el incendio y poder sacar las distintas capas, ¿no es cierto?, elementos carbonosos dentro de un incendio. Nuestros trajes estructurales, cascos. Cuenta también con una carpa para las grandes intervenciones donde podemos permanecer en el lugar y montar esa tienda junto con mesa y silla para personal, para que puedan hacer relevos, para evitar la fatiga del investigador.
Esta unidad, como ya les había expresado, está destinada a intervenciones de mayor magnitud. Es decir, que esto nos permitiría dejarla prácticamente fija en el lugar y hacer relevo con otras unidades menores. La dotación mínima sería un chofer, 2 oficiales y 2 o 3 suboficiales que los auxilian para poder realizar la inspección y escombramiento de un siniestro. José Baniato tenía una distribuidora de calzado en el barrio de Chacarita. Había comenzado una sociedad con Fructuoso Álvarez González, marido de una prima de su esposa. La sociedad se rompió en malos términos y Álvarez González acusó a Baniato de deberle la suma de 200.000 pesos. Luego comenzó a amenazar de muerte a él y a toda su familia. Baniato radicó la denuncia en una comisaría, pero las amenazas no cesaron. Todo apuntaba a que el autor del incendio era Fructuoso Álvarez González. Estos son elementos que nosotros tenemos en exhibición que todos, de alguna manera, fueron elementos de pruebas que formaron parte de una causa judicial y que a requerimiento de los juzgados, cuando fenecen los plazos procesales, lo que hacemos es, con la autorización pertinente, utilizarlos para mostrar y para concientizar sobre todas las cosas, las cuestiones que puede hacer la electricidad. Ahí tenemos los distintos tipos de artefactos, como por ejemplo los elementos llamados triples, los cables muy comunes de las planchas, las luminarias, elementos que por las características son los que más producen contingencia eléctrica. Esto es lo que nosotros llamamos protuberancia esferoidal, las famosas pelotitas de cobre, que en este caso es un cable de media tensión, por eso está tan dimensionado, pero que en un cable normal, común, de 220 volts, es muy pequeño. Pero esta esfera de cobre tiene un gradiente de temperatura de más de 1000 grados centígrados. Temperatura más que suficiente para que caiga en cualquier elemento que tenemos en casa y pueda iniciar una contingencia eléctrica. Los elementos que tiene que tener una vivienda para proteger son 2. La termomagnética, que protege la instalación y los equipos que están instalados en ella, y el disyuntor diferencial, que protege la vida de las personas. De más está decir que esto lo tiene que instalar un electricista que sepa, porque es muy normal que a veces la gente compre un artefacto, sobre todo los aire acondicionados, lo instala y le salta la protección. Entonces va a la ferretería y le dice, mirá, me salta la protección, quiero una protección con más amperaje. Y el ferretero le vende esa instalación. Y ahí estamos vulnerando la protección, porque al aumentar el amperaje de la protección, cuando haya una contingencia eléctrica, va a vulnerarse la instalación y no la protección, que es lo adecuado. Bueno, las causas más comunes de incendio, la que lleva, digamos, el mayor estadística, son las causas de índole eléctrica, es decir, por cortocircuitos, efectos Joule que se producen en las instalaciones eléctricas que son deficientes. Otro de los hechos que nosotros trabajamos en la investigación, lo que en la faz judicial se determina muerte dudosa, es la intoxicación por monóxido de carbono. Tanto sea por hechos que son constatados en el lugar, o sea, con la víctima en el lugar, en el in situ, en la escena del hecho, o cuando la víctima es derivada a la morgue judicial y a través de la autopsia se determina que, en la cuestión toxicológica, se determina que tuvo la presencia de monóxido de carbono en su organismo. Nuestra función básicamente es determinar la fuente de monóxido de carbono. Fuente que, lamentablemente, el desconocimiento de la gente, y uno trabaja muchas veces cuando viene el invierno en la fase de capacitación y acercamiento a la comunidad, porque la gente no percibe al monóxido porque no lo conoce. Tiene 3 características muy importantes: es inoloro, incoloro e insípido. O sea, no tiene olor, no tiene sabor y no se lo puede ver por los sentidos. Por eso
en la jerga policial novelesca se lo ha titulado el asesino silencioso, el asesino invisible. Así que una de las características fundamentales para tener el monóxido de carbono es que no se lo puede percibir y que por lo general si tenemos un artefacto en casa alimentado a gas natural que está en mal estado, lo podemos tener y no lo sabemos. Por lo tanto, el consejo para la gente por lo general es de hacer revisar todos los artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Esta es un área de simulación de monóxido de carbono. Nosotros hacemos acá las pruebas periciales, recreamos las pruebas que hacemos en la faz pericial en la escena del hecho. El tema del monóxido de carbono, las fuentes de intoxicación más comunes, además de las estufas, los calefones, los termotanques y las calderas, son los motores a explosión, el carbón vegetal y la hornalla de una cocina en sí. Características que nos podamos dar cuenta en forma organoléptica a la vista: la llama del gas natural o envasado es de color azul cuando la condición de oxígeno es óptima. Cuando la condición de oxígeno es incompleta, o sea, hay poca proporción de oxígeno, la llama se torna color amarillenta. Quiere decir que hay partículas carbonosas de una combustión incompleta, que quiere decir que hay monóxido de carbono. O sea, son los indicativos, ¿no? Y de los cuales tenemos que tener cuidado. En cuanto al trabajo pericial que hacemos acá en la recreación del monóxido de carbono, se divide en dos etapas. La primera etapa es la etapa de detección. Nosotros lo que tenemos que determinar es la presencia sí o sí del monóxido de carbono. Tengamos en cuenta que por las características especiales del monóxido no se percibe por los sentidos y por lo tanto necesitamos de un instrumental o de un instrumento o un artefacto para poderlo detectar. Bueno, una vez que nosotros a través del detector de monóxido de carbono determinamos fehacientemente la concentración nociva para la salud a través del indicador del display, la señal acústica y lumínica que nos da el aparato, nos da categóricamente la presencia de monóxido, pasamos a la segunda parte del ensayo pericial, que sería la simulación fumígena, a la cual nosotros vamos a utilizar un polvo fumígeno en el mechero de calefón para recrear la evasión del gas de monóxido de carbono al interior del ambiente. Actualmente estamos basándonos en una guía que depende de una organización internacional que es la National Fire Protection Association, sigla NFPA. Esta guía tiene el número 921, la guía NFPA 921. Ella establece que la investigación de los incendios debe realizarse con el método científico. Este método científico requiere de varios pasos, pero fundamentalmente para nosotros es ir hacia el lugar, tratar de recolectar los elementos que podemos tomar vistas fotográficas. Después finalmente eso nos permite elaborar una hipótesis por estos datos recolectados, confrontarla con otras hipótesis posibles y finalmente dar una hipótesis final, la cual podría ser la causa que motivó ese siniestro. Bueno, se elaboran a posteriori un informe que consta de fotos, se describe el inmueble, las características constructivas que tiene ese lugar, se narra lo que es la dinámica del fuego, cómo ese fuego se ha desarrollado, qué superficie ha abarcado, cómo se ha propagado. Después se arriba a unas consideraciones finales donde se trata de establecer la posible causa que motivó el incendio y finalmente ese es el informe que va a la autoridad judicial. En lo que va del año, nosotros llevamos en el área de investigación 904 pericias relacionadas a toda la temática de lo que son incendios, explosiones, derrumbes, descargas eléctricas, intoxicación con monóxido de carbono, accidentes en ascensores, ¿no? De toda la variedad del campo de investigación que trabajamos acá en la división.
Por lo general, el promedio de intervenciones varía entre las 950 y las 1100 intervenciones anuales. De toda esa gama, digamos, dentro del punto de vista estadístico, en cuanto a los incendios, la mayoría de los incendios son por consecuencias de contingencias eléctricas. O sea, quiere decir que el tema imprudencia y negligencia está muy presente en la mayoría de los incendios. Es por eso que muchas veces hacemos estas campañas de difusión para concientizar a la gente, porque acá lo importante es concientizar a la población de desistir del uso de prolongadores múltiples, de desistir de elementos que no tienen una normalización del material, también tener conciencia que las cosas no son eternas. Uno puede tener una instalación con todas las reglas, pero no es eterno. Si pasaron 10 años y no se hizo un chequeo de la instalación, es conveniente que se haga. Porque si no, pues yo tenía instalación, estaba todo protegido y terminó incendiándose la casa. Bueno, los elementos no son eternos. El fenecimiento de la vida útil de los materiales está, y si yo no tengo una revisión permanente 2 o 3 veces por año, va a suceder cualquier tipo de incidente. Los peritos comenzaron a investigar en el lugar del hecho. Algunos testigos dijeron haber visto a una persona rociar el chalet con combustible. Otros que el incendio había sido causado con una bomba incendiaria arrojada a una ventana. Los peritos avanzaron en la investigación y llegaron a la conclusión de que el fuego no se originó a partir de una explosión, sino de 2 focos rociados con nafta en el frente de la vivienda. Ya no cabían dudas. Fructuoso Álvarez González había llevado a cabo su amenaza e incendiado la casa en la que vivía la familia Bañato. La policía llevó a cabo una búsqueda frenética, lo detuvo y finalmente, luego del juicio, fue sentenciado a prisión perpetua. Bueno, el incendio muchas veces es empleado para borrar huellas de otro tipo de delitos, por ejemplo, de un robo, de un homicidio. Y también hay personas que patológicamente producen incendios por una cuestión de su propia enfermedad. Nosotros hemos tomado también como un protocolo tratar de graficar, por ejemplo, las puertas de los incendios al público en general que está asistiendo o que está visualizando el desarrollo de un incendio. Porque es muy posible que esas personas puedan a la postre ser identificadas como posibles autores de un ilícito. Bueno, si bien esta área trabaja permanentemente con la justicia, nosotros solamente trabajamos e intervenimos cuando hay lesiones o muertes o cuando hay un hecho que se quiere investigar, hay la determinación de un criminal. Trabajamos paralelamente en la fase preventiva, porque 2 de las cuestiones importantes que tiene el trabajo de bomberos, además de la protección activa de la extinción, es la preventiva y la investigación. Y yo diría que van paralelamente, van de la mano, porque todo lo que se investiga y se determina en la investigación sirve como fuente del área preventiva. O sea, cuando nosotros descubrimos que hay un material que ocasiona determinado tipo de siniestro, lo que hacemos que es, a través de los entes reguladores, a través de las empresas, tratar de modificar esa cuestión y cuando ya se tiene un trabajo realizado por varios profesionales, concientizar a la población para desistir el uso. Bueno, como desde el punto de vista investigativo es fundamental porque podemos esclarecer un delito. Es un delito que en líneas generales no deja huellas, solamente marca de fuego y que el experto en la materia puede saber leer y conocer. También el hecho que se investiguen los incendios impide que las personas que están fuera de la ley y quieran abocarse a esta labor sean persuadidas de no hacerlo. O sea, es un delito muy grave que a veces puede cobrar muchas víctimas y que produce daños a la propiedad en forma cuantiosa, es decir, las pérdidas por incendio son generalmente millonarias. Especialmente en otros países se hacen estadísticas y estas pérdidas cuestan a la sociedad muchísimo dinero. Razón por la cual el hecho que podamos disuadir e investigar este tipo de hechos hace que los daños no sean mayores hacia la sociedad.